pues el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y yo pensaría, o bueno, a mi criterio, que vamos a tocar el ADN de nuestro sistema de gestión. ¿Por qué el ADN? Porque es aquel punto central que se encarga de comunicar o que lleva esas características propias de nuestro sistema de gestión. Y que si él realmente cumple, o mejor, está hecho para lo que debería estar, o sea, es coherente con nuestro contexto organizacional, con lo que hacemos, con las actividades, pues se va a convertir en ese vehículo o como en ese componente que va a hacer que todo fluya como debe fluir, ¿sí? Y si no lo tenemos, pues va a pasar el efecto contrario. Los procesos no van a tener una buena comunicación, no van a hacer las actividades como deberían hacerlas, porque no lo tienen claro o porque la información no está donde debería estar. Entonces, vamos a entrar un poco en materia. Eh, Todo esto, o bueno, para los que están acá, pues es conocido que las normas ISO manejan la estructura de alto nivel y en todas las normas, háblese de una 9001, de una 14001, 45001, 27001, 37001, tenemos un numeral en común que es el numeral 7.5. En este numeral, pues básicamente la norma nos habla de un aspecto importantísimo que es la información documentada. Y la información documentada, como les decía, es ese engranaje, es ese elemento clave que nos puede llevar a la eficiencia y a la eficacia, en este caso que se traduciría en una efectividad de nuestro sistema de gestión, o si por el contrario se puede convertir en un obstáculo en función de que está desactualizada, de que la gente no la conoce eh, y de que quizás no es coherente su contenido con lo que dice o lo que en teoría fue que para lo cual fue creado. Por lo tanto, es un componente que hay que prestarle mucha atención. Para ello, la norma nos ofrece una guía, una orientación adicional, nos tiene unos debes que debemos, valga la redundancia, cumplir o unos aspectos que son de estricto cumplimiento por parte de la norma. Dentro de ellos encontramos los numerales 7.51 que nos habla de las generalidades de la documentación, ¿verdad? Ya vamos a entrar un poco en detalle. El 7.52 que nos habla acerca de aspectos a tener en cuenta al momento de hacer la creación o actualización de nuestra documentación. En el 7531 nos habla acerca del control de la información documentada, 7532 control de accesos y distribución, y pues básicamente en ese marco es el que nos vamos a mover el día de hoy. Antes de iniciar y hablar un poco de las generalidades de la información documentada, me gustaría conocer quizás sus experiencias con este aspecto. Recuerden que estamos en un evento como un workshop en donde vamos a tener que compartir un poco y la idea es que aprendamos. Aquí yo sé que tenemos muchas personas que ejercen roles distintos. Me gustaría que en el chat me escribieran el rol que desempeñan en cada organización y me dijesen cuál ha sido su experiencia frente a la gestión documental hoy en día. ¿Es positiva o negativa? Con una mano arriba y una abajo. Y si nos quieren compartir cuáles serían esos elementos claves o ese aspecto que les está generando que sea o positiva o negativa en este caso, esta gestión como tal a nivel de sus organizaciones. Tenemos por acá, vamos a ver un poco a nivel de los chats que nos van comentando, si encontramos algún comentario en este caso y importante que nos compartan
qué rol desempeñan en su organización para poder irlos, eh, eh, digamos, ir compartiendo entre todos este conocimiento y que pues por supuesto nos compartan si su experiencia con la gestión documental ha sido positiva o negativa, con un dedo arriba o un dedo abajo, en este caso a nivel de lo que es la interacción del chat. ¿Esto para qué nos sirve? Para que vayamos construyendo entre todos conocimiento. ¿Y por qué compartirlo entre todos? Pues porque es mucho más efectivo este tipo de, digamos, de aprendizaje y de experiencias en función de que cada uno desde su rol pueda tener una visión o nos pueda complementar a todos los participantes en este workshop acerca de ello. En relación con lo que son las generalidades de lo que respecta a lo que nos dice la norma, hace énfasis en que las organizaciones deben establecer y mantener una información documentada necesaria para lograr la eficacia del sistema. Y aquí hago énfasis en dos palabras o una en particular, y es la palabra necesaria. ¿Y por qué hago énfasis en esa palabra necesaria? Porque no todos los contextos organizacionales son los mismos, señores. Y es por ello que la experiencia que quizás ustedes nos puedan compartir, si ha sido positiva o negativa hoy en día, cómo está esta gestión, pues quizás tenga mucho que ver el hecho de que quizás estemos generando documentación innecesaria para nuestro contexto real, o quizás la documentación que estamos generando no es la más adecuada, ¿sí? Porque muchas veces no le damos la importancia o muchas veces no tenemos claridad qué es lo que debería llevar cada documento o cómo deberíamos alinear este documento a la necesidad propia nuestra. Entonces la primera reflexión allí y el mensaje estaría en que establezcamos la documentación realmente necesaria y con la que funcione o sea realmente efectivo nuestro sistema de gestión. Yo no puedo tener una empresa, o mejor, el tener mucha documentación no garantiza el éxito. Más vale el tener una eficiente documentación de acuerdo a lo que depara nuestra realidad, nuestros recursos, es lo que hace realmente que pues sea efectiva o que realmente nos aporte como sistema de gestión. Debemos garantizar que estos documentos sean accesibles cuando se necesiten. Aquí siempre hago referencia a casos que quizás puedan ocurrir dentro de sus organizaciones, que el documento está en el equipo del líder del sistema de gestión. Allá está muy bien, está salvaguardado, no todo es malo, pero quizás él es el que opera o va a realizar un trabajo en altura, o quizás es la persona que realiza las actividades comerciales, o es la persona que realiza las actividades de debida diligencia del sistema. Eh, Observemos que esa no es la clave del éxito. La clave del éxito es que la documentación esté donde se necesita. Y para ello, pues tenemos que diseñar estrategias o apoyarnos en herramientas que nos permitan garantizar esa accesibilidad. Ojo, aquí estamos hablando de la accesibilidad. Entonces, solucionando eso, pues la norma también nos habla en su numeral 7.52 acerca de que yo debo garantizar aspectos relacionados con la creación y la actualización. Por tanto, nuestros documentos o los documentos que tienen en su sistema de gestión deben tener una identificación clara, título, fecha, autor, versión, pero no se trata solamente de que tenga esos componentes,
Se trata de que exista, por ejemplo, coherencia entre lo que está escrito con lo que dice el título del documento. No sé si me explico. Eh, eh, Encontramos situaciones en donde tenemos un documento que me define un procedimiento o me define una política o me define un instructivo, pero quizás el texto o el contenido no es realmente la estructura del documento. Recuerden que tenemos diferentes tipos de documentos y que yo puedo tener en este caso un procedimiento o un instructivo y que tengo que tener claro cuál debería ser la estructura que debería llevar un procedimiento o el alcance de un procedimiento, a diferencia de un instructivo que tiene un enfoque mucho más específico de la tarea, mucho más paso a paso. El procedimiento es un poco más general. Entonces, es por ello que aspectos, detalles mínimos como este pueden marcar la diferencia. Ser revisados y actualizados periódicamente. Esto está muy asociado con algo que pienso yo que ha sido el reto de nosotros como líderes de sistemas de gestión, como gerentes, como personas que tenemos en algún punto una relación con los sistemas de gestión de estas normas ISO, y es que estamos en un entorno constantemente cambiante. Y esto a qué nos lleva y enfrentamos un paradigma allí interesante, y es que la velocidad con que quisiéramos tener nuestra documentación actualizada quizás no es la velocidad con la que nuestras organizaciones van. Quizás nuestros líderes, nuestros gerentes toman decisiones, hacen cosas y nosotros muchas veces estamos un poco rezagados o no vamos al día con ese estado de actualización, y este puede ser y el que esté de acuerdo conmigo puede marcar el número uno en el chat en este momento, que esto realmente es un desafío a nivel de lo que es eh, eh, el llevar un sistema de gestión hoy día, porque este contexto es muy cambiante. Y allí les comento que la clave del éxito es involucrar a estas personas que hacen parte o a estos líderes de proceso con todo lo relacionado con el sistema de gestión. El peor error sería que nosotros centralicemos esta parte documental en nosotros, en que yo soy el que elaboro, yo soy el que reviso, yo como líder de sistema, y no involucramos a quien está en la operación, a quien sabe de primera mano qué ha cambiado, por qué cambió y dónde debería cambiar. Entonces, recuerden la diferencia entre un involucrado y un comprometido. El comprometido hace la tarea por hacerla, el involucrado lo hace porque quiere estar allí y porque realmente le interesa que esto se haga de la mejor manera. Entonces, ojo, en las revisiones y actualizaciones, ojo con ese involucramiento con los líderes de proceso. Ser adecuados para su propósito, lo que hablábamos hace un momento. Entonces, la coherencia entre un título, ¿cierto? Y el contenido. Recuerden que los documentos son como esa hoja de ruta que deberá llevar cualquier persona al interactuar o al ejecutar actividades propias de los procesos de nuestras compañías. Hagan de cuenta que ustedes no existe el Waze, no existe todas Google Maps, todas estas aplicaciones de geolocalización, y necesitan, y lo que tienen es un mapa, y necesitan llegar a una dirección en una ciudad a la que ustedes no conocen. ¿Qué pasa si ese mapa está desactualizado? Reflexionemos un poco. Es un caso que parece lógico de la vida real y que finalmente si lo llevamos a un sistema de gestión es lo mismo, señores. Entonces, importante. Control de la información documentada, numeral 7.5.3.1. Dice la organización, y aquí observen que el sujeto siempre es la organización. Debe controlar la disponibilidad, distribución
y uso de los documentos. Entonces, controlar la disponibilidad. Entonces, ¿dónde está, en este caso, disponible para su consulta? ¿Verdad? Controlar la distribución. ¿A quién se lo voy a enviar? Y controlar para qué lo van a usar. ¿Ven? Miren los tres componentes. Que esté disponible, pero no basta con estar disponible. Tengo que disponibilizárselo o garantizar que se lo disponibilizo a quien realmente debe ser. Adicionalmente, o a quien me interesa que sepa de ese documento. Y adicionalmente, saber que realmente lo están usando para los fines que son adecuados. Aquí les pongo una analogía. No basta con tener las llaves del coche, ¿cierto? Es saber, en este caso, primero, a quién le paso las llaves del coche y segundo, para dónde se va a ir con el coche, para qué lo va a usar. Entonces, esto nos da un nivel de una menor probabilidad de riesgo de que la información documentada pues no esté acorde a lo que en este caso requerimos. Luego hablamos de asegurar que la información documentada esté protegida contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. Digamos que lo que acabamos de decir que debemos controlar, en este caso pues la confidencialidad, para qué lo van a usar, pues nos dice que es un debe como organización que tenemos que garantizar y por supuesto en cabeza de nosotros como líderes de sistemas de gestión. A nivel del numeral 7.5.3.2 nos habla del control de acceso y distribución. Aquí nos dice la organización debe controlar. ¿Quién tiene acceso a los documentos? ¿A quién le voy a dar acceso? Ahora, recuerden que yo puedo dar acceso a 3 personas, pero en este caso a Pedro le voy a decir que puede editar el documento, que puede descargar el documento, ¿cierto? Y que por supuesto lo puede leer. Pero también le puedo dar acceso a Julio, pero Julio solamente podrá descargar el documento, ¿cierto? Lo mismo puede pasar con otro tipo, otras distinciones de niveles de permisos o roles sobre el documento. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque pues debemos garantizar este aspecto supremamente relevante de lo que son los accesos. ¿Cómo se distribuyen los documentos? Entonces debe existir una política clara. Todo esto lo que estamos viendo, normalmente existe algo que se llama un procedimiento para la gestión o el control documental. En este documento nosotros definimos aspectos desde cuáles son los tipos de documento que nosotros tenemos, ¿verdad? Definimos cuál es la estructura en este caso a nivel de, por ejemplo, codificación de los documentos. Si, por ejemplo, yo voy a decir, vale, la codificación de los documentos puede llevar las siglas o el código del proceso, más un código o unas siglas que me van a representar el tipo de documento, más un correlativo con 3 dígitos. Todo esto deberíamos dejarlo muy claro. Asimismo, este tipo de reglas en función de quién tiene acceso, cómo se distribuyen. El canal directo es Cantan Software, va a ser la plataforma, o el correo electrónico tendrá como emisor el correo del responsable del sistema integrado de gestión. Digamos que estas reglas o esto está a potestad de nosotros como diseñadores. Mire el alcance de lo que tenemos. La norma nos dice, asegúrelo, contrólelo, pero ya ustedes son los que definen sus reglas y hay que dejarlo muy bien escrito. ¿Cómo se almacenan y preservan los documentos? Allí entran a jugar
varios aspectos. Lo primero de ellos respecto al almacenamiento, si va a ser físico, digital, ¿cierto? En físico, entonces hablamos de tiempos de retención de la documentación. Hablamos en función de que dependiendo muchas variables. En este caso, una supremamente importante, señores, que tengan en cuenta, requisitos legales asociados con el tiempo de retención de esta documentación. 20 años una vez desvinculado el trabajador. Ah, bueno, entonces importantísimo. Ah, que la ley me dice que dependiendo del país, que tiene que ser en físico. Ah, bueno, o que puedo tenerlo en digital. Pues a partir de allí, de todo ese contexto, pues yo debo definir muy claro y ahí entran a jugar otros componentes como tablas de retención documental. Entonces, en esas tablas de retención documental, nosotros ya entramos a controlar aspectos referentes al tiempo de almacenamiento, ¿cierto? De estos documentos y cuando ya, pues por muchas razones. También hay otro elemento clave que tengan en cuenta, aspectos contractuales, compromisos que tengan adquiridos con sus partes interesadas, porque dentro de la documentación o los registros que podamos tener pueden existir registros asociados a prestaciones del servicio y esa prestación del servicio puede que mi contraparte o a quienes para el que estoy trabajando me diga, oye, yo te los puedo solicitar 5 años después y tú me los deberías tener disponible, claro, en un medio magnético. Entonces, digamos que son varias variables que no debemos dejar de un lado y que pues el objetivo del día de hoy es poderles compartir un poco acerca de pues todas estas experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de las experiencias como líderes de sistemas de gestión. Asimismo, pues vamos a hablar de algunos tipos de documentos. Hablamos de pirámides documentales, hablamos de, bueno, dependiendo pues el contexto de cada organización, hay algo supremamente importante y es que manejen una estructura transversal para sus sistemas de gestión. ¿A qué me explica? ¿A qué hago referencia? De que, ocurre que está el de seguridad y salud, está la persona de compliance, está el responsable ambiental, está el de calidad, y cada uno está manejando los tipos de documento y la estructura de una manera. No, la tarea se hace eficiente, señores, en la medida de que integremos, en la medida que establezcamos algo como una estructura documental en donde manejemos niveles de documentación. Ejemplo, un nivel principal en donde tengamos todo lo que son directrices de la compañía, manuales, políticas, misión, visión, o sea, documentación estratégica, todo lo que está arriba, lo que rige la documentación, mejor, que rige la organización, perdón. Luego podríamos trabajar, esto a modo de ejemplo, un segundo nivel en donde vamos a encontrar ya toda aquella documentación que va a apoyar la operación, los controles operacionales. Entonces hablamos de procedimientos, ¿cierto? Hablamos de guías, ¿cierto? Hablamos ya en un tercer nivel de instrucciones de trabajo, especificación detallada de qué es lo que debe realizar. Recuerden, el instructivo es más del paso a paso, del pantallazo, del de clic aquí, paso número 1, paso número 2. Allí pueden inclusive haber, y los invito a que dejemos volar un poco la imaginación, y se los digo desde la experiencia propia. No es fácil, no es fácil, señores, y muchos, y quisiera que el que esté de acuerdo con esto, escriba el número 1 en el chat o nos ponga la manito arriba.
que le haya pasado, que las personas logren una adherencia a la documentación. Si el procedimiento dice A, ellos hacen B. Si el procedimiento dice C, ellos hacen D. ¿Cómo logramos o qué estrategias, cierto? ¿Cómo hacemos para que esto sea más fácil de entender? ¿Y por qué nos ocurre muchas veces? Porque tenemos un documento de 200 páginas y va dirigido a un operario que el operario escasamente sabe leer. ¿Ustedes creen que ese operario se va a leer ese documento de 200 páginas? Adicional, si le ponemos por allí la fresa del pastel que puede estar desactualizado o mejor, que el que lo hizo pensando en su mundo ideal, pero no tuvo en cuenta la operación real. Entonces, para ello pueden existir muchos medios visuales, ¿cierto? Muchos elementos en los que ustedes pueden apoyarse. Yo implementé en su momento, por ejemplo, una herramienta que me fue muy bien y fue hacer de las actividades clave ejecutar pictogramas. Esos pictogramas son como el paso a paso. No sé si ustedes han visto en los vehículos que bajan el parasol, ¿cierto? Y ahí están como unas imágenes de lo que hay que hacer. Entonces, para el operario, por ejemplo, si lo que nos interesa es que este señor se ponga el casco, pues pónganle imágenes que él todos los días que llegue las vea. Eso va a generar un nivel de recordación mucho más alto sobre él, el ver la imagen, más que irse a leer las 200 páginas. Ahora, el instructivo puede ser muy largo, pero dependiendo del área en donde esté, me va a aplicar una u otra cosa. Entonces son TICs, son herramientas que podemos usar. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo y se los quiero dejar como un aspecto a considerar. Un cuarto nivel, por ejemplo, registros, en donde pues ya serían las evidencias. ¿Qué es importante? Y si ustedes observan, si yo elimino uno de los elementos, en este caso de esta pirámide, ¿qué va a pasar con los demás? Se derrumban, ¿cierto? Entonces, lo importante aquí es guardar algo que yo les recalco mucho en cada workshop de todos los jueves, y es la coherencia entre cada uno de estos elementos. Factor clave de éxito. Tenemos algunos tipos de documentos, de acuerdo a las normas, por ejemplo, un procedimiento de auditoría interna, procedimiento de control de documentos, ¿cierto? Estos pueden ser transversales a nivel de seguridad y salud y a nivel de todos, por ejemplo, un manual del sistema que seguiría en la parte superior, ¿cierto? Y este, pues, en este caso, sería la directriz que tendríamos que cumplir, protocolos de atención a emergencia, políticas de acceso relacionadas con seguridad de la información, registros de cumplimiento de la gestión antisoborno y pues así, etcétera, etcétera. Pueden existir múltiples tipos de documento que pues es importante pues identificarlos, ¿no? Aquí ya tenemos un escenario, todo lo que la norma nos dice. Y para muchos, pues así como la palabra dice, pues es, uy, tengo mucha cosa, ¿no? Y ya sé qué debo hacer, pero ahora cómo lo hago y cómo garantizo. Y ahí es donde comienzan a entrar también estas herramientas como Kantan Software que nos permiten o nos sirven como una guía para hacer la tarea. Primero, que cumpla lo que el profesor nos está diciendo, nos está exigiendo, en este caso las normas, ¿cierto? Y que yo esté seguro que si hago esto, le estoy dando cumplimiento a esto. Entonces, ahora vamos a ver y les he querido compartir algunos tics. Esto no garantiza que esté todo, pero sí para que ustedes, señores, tengan como presente qué les puede aprovechar o por dónde iniciar para ir haciendo una alineación perfecta con los debes de la norma y con ello garantizar que la documentación
realmente le aporte al logro de la eficacia del sistema de gestión. Para ello vamos a ver un aspecto relacionado, algunas consideraciones de implementación y el numeral relacionado. Siempre me encanta tener como esa línea muy clara porque facilita, ¿no? Y sobre todo tanto al momento de implementar como al momento de sustentar, como al momento de saber qué es lo que tienes que hacer como diseñador e implementador de sistemas de gestión. Dice, la norma nos habla de una centralización de la documentación. ¿Qué deberíamos considerar allí? Primero, identifiquemos todos los documentos del sistema integrado, ¿cierto? Almacenémoslos. Ahora, cuando hablamos de todos los documentos, hablamos de tipos de documento. ¿Qué tipos de documento manejamos? Que manejamos manuales, que manejamos procedimientos instructivos, que manejamos registros, por supuesto, que manejamos manuales. Bueno, todos los tipos de documento que podamos tener. Luego, destinémosles un almacenamiento único, centralizado y accesible. Importante. Ojo, accesible. Claro, allí van a venir otros componentes allí que vamos a ir adicionando. Facilitar la localización de la documentación. Factor clave. Identifiquémoslos. Un código único. Ok, vamos a tener un índice de la documentación. Filtre aquí por este código. Hagámoslo fácil. No entre a la ruta de la ruta de la ruta de la ruta. No. Pensemos siempre en que el usuario, el que está al otro lado, el operario al cual debemos garantizar que cuente con su mapa de navegación. ¿Recuerdan? El mapa de navegación, en este caso que son los documentos, pues lo encuentre de una manera rápida. O quien que esté en medio de una ciudad que no conoce y necesita llegar a un destino, pues quisiera que ya le pusieran su mapa de navegación allí, que sea algo rápido. A nadie le gusta que tenga que dar muchas vueltas. Y con esto, ¿a qué le iríamos a dar cumplimiento? Pues al numeral 715 que nos habla de las generalidades. Y esto aplica en este caso y para lo que estamos apuntando aquí en Cantan Software como solución para las, en este caso, 5 normas, 9000, 1445, 27 y 37. Muy bien. Segundo punto, control de versiones, señores. ¿Qué deberíamos considerar para poder trabajar a nivel del control de un versionamiento? Establecer un control de versionamiento es claro. Ok. Primero, en este caso, es ¿desde dónde inicia mi versión? ¿Desde la versión 1, desde la versión 0? ¿Qué se hace o dónde se almacenan las versiones ya obsoletas? ¿Quién podrá consultar esas versiones obsoletas, cierto? Básicamente esa parte. Ahora, registrar revisiones y aprobaciones. Siempre, siempre, siempre que se vaya a hacer un cambio sobre el documento, es importante registrar esa revisión, qué comentarios nos dejaron de esa revisión, qué ajustes se hicieron del documento y por supuesto, en este caso, llevar una trazabilidad de ese control de cambios. Háblese si estamos en el típico cuadrito de Excel que abajo llevamos nuestro control de cambios o si utilizamos herramientas mucho más poderosas como Cantan Software en donde podemos llevar un registro de esa trazabilidad. Con esto le vamos a dar cumplimiento al numeral 7.52 de la creación y actualización, igual transversal para todas las normas. Acceso controlado a documentos. ¿Qué deberíamos considerar allí? Definamos unos permisos basados en roles, siempre. Ok, tú eres líder de proceso. Los líderes de proceso, ¿qué van a tener? Van a poder descargar, van a poder editar, van a poder publicar, porque su rol lo lleva allá. Pero si tú eres un operativo,
Ah, pues solamente es de consulta o puede ser un rol de consulta. Entonces es importante que definamos ese nivel de permisos de acuerdo a esos roles. Y de acuerdo a esos roles, pues restringamos el acceso a documentos sensibles. No todos los documentos deben ser de control o de conocimiento. Un documento en donde tenemos estados de resultado, que son registros, que solamente los debe ver la alta gerencia, que es información sensible, registros de nómina, pagos, indemnización. Bueno, a quien competa, pues él lo tendrá que ver. Registrar quién accede y qué cambios se realizan. Ojo con esto, un log de, de las actuaciones sobre el documento, importantísimo. Allí estamos dando cumplimiento al numeral 7.5.3.2 en relación con control de acceso y distribución, también transversal. Revisión y actualización periódica. Ojo con esto. Muchas veces nos olvidamos e incluso, no sé si muchos de los que están aquí estarán pensando, oye, no he hecho ni la primera revisión del documento que lo creé hace 20 años. Y resulta y pasa que de como lo hacían hace 20 años a como hoy en día lo hacen, pues ha cambiado mucho. Entonces, importante, importantísimo esta parte y sobre todo que se nos alinea con la gestión del cambio. Por eso hay que definir un calendario de revisiones. Normalmente en el procedimiento de control documental se define si hay una revisión periódica y se define cada cuánto y de acuerdo al tipo de documento, la criticidad del documento, el contexto de variación del documento, yo puedo tener uno u otro límite de tiempo para hacer la revisión periódica de este. Entonces, importante importante tenerlo allí presente y por supuesto pues tenerlo controlado. Asignar responsables para esta actualización y allí viene un punto clave. Involucremos a los líderes de proceso, involucremos a quien opera, a quien sabe de primera mano si el documento que está teniendo le está aportando, porque muchas veces ni siquiera lo leen porque no ven que les genere valor, no ven que les genere importancia. Entonces es importante. Allí le daríamos cumplimiento a la parte de creación y actualización. Protección de la confidencialidad, entonces proteger los documentos con contraseñas, encriptación. Esto, pues si ya lo tenemos en una plataforma automatizada, pues con el acceso o control de accesos de los usuarios será suficiente. Asegurar que solo el personal autorizado acceda a los documentos sensibles. Implementar controles para evitar pérdida y accesos no autorizados. Con esto pues le haríamos cumplimiento al 7.5.3.1, protección de la información documentada, trazabilidad y auditoría de los documentos, mantener un registro de todas las acciones sobre los documentos, asegurar que los cambios sean auditables, ¿cierto? Facilitar el acceso a registros de auditoría. Esto lo vemos muy específicamente, digamos, en las auditorías propias que nos aplican para poder garantizar que efectivamente se tiene un control de los documentos conforme, almacenamiento y preservación, entonces asegurar el almacenamiento seguro en formato digital o en físico, dependiendo del contexto de cada quien, implementar copias de seguridad periódica, importante esta parte, copias de seguridad. He visto cómo se pierde el know-how de una empresa en un segundo. Nos infectaron el servidor con un virus, no sé, lo tenemos en una página y allá y nos hicieron inyecciones de código malicioso y por tanto se dañó toda la información. Ojo con esa parte. Definir también un procedimiento para la destrucción segura de los documentos obsoletos. ¿Por qué esto es importante? Porque pueden utilizar la documentación para actividades no adecuadas, para actuar en nombre de la organización, para tomar nuestros logos, nuestros distintivos, para actuar de manera inapropiada, señores. Esto pues está alineado con el 7.5.3.2, almacenamiento y preservación.
Registro de auditorías de cumplimiento, entonces mantener organizados los registros de auditoría, asegurar que sean actualizados y asequibles, pues esto es importante. Muy bien, ya hemos hablado un poco y espero que haya sido de su agrado. Aquí podríamos seguir charlando, pero lo importante de todo esto es que ya tenemos un reto y ya sabemos algunos aspectos a considerar. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer mucho más eficiente y efectivo en nuestro día a día, en nuestro sistema integrado de gestión? Pues para ello vamos a ver cómo o qué nos ofrece Kantan Software como una herramienta o una alternativa para gestionar nuestra documentación. Entonces, vamos a ver, todo es perfecto por acá. Vamos a ingresar a nuestra solución Kantan Software. Recuerden que Kantan Software pues es una plataforma del grupo SG Innova que se encuentra disponible en un entorno web, lo cual quiere decir que ustedes con una conexión a internet, un usuario y una contraseña podrán ingresar desde cualquier parte del mundo. Kantan Software les ofrece beneficios como una guía de implementación o un software preconfigurado en donde van a encontrar estos submenús alineados a cada numeral de la norma, en donde de acuerdo al alcance contratado pues van a tener allí disponibles las aplicaciones que les servirán como guía de implementación para lo que respecta a dar cumplimiento a las normas ISO. Adicionalmente, pues tenemos o se cuenta con una interfaz de usuario bastante intuitiva en donde este mapa de navegación les permitirá ir navegando a través de todo el río, ¿cierto? Y este río pues tiene una particularidad y es que define una estructura de PHBA en donde en la parte superior van a encontrar todo lo relacionado con aspectos de la planeación que a su vez deberían ir conectados con el aspecto o la parte del hacer, control operacional y demás, y por supuesto asociados a toda la parte de la revisión y la mejora continua de las organizaciones. Por eso es que este río desemboca y finaliza acá con toda la parte de la mejora continua. Ahora bien, el día de hoy nos obedece lo relacionado con la gestión documental. Aquí encontramos accesos directos como listados de maestro, también encontramos accesos directos como políticas, manuales y procedimientos que yo simplemente al dar un clic allí pues el sistema me va a llevar directamente al módulo de gestión documental. Pero bueno, Kantan Software o el grupo SG Innova, adicional a ofrecer digamos, esta interfaz tan intuitiva, también se preocupa por ofrecer herramientas que les permitan a ustedes orientarse tanto en el uso de la herramienta como asimismo en aspectos de lo que es el diseño e implementación de sus sistemas. Por eso cuentan con su asistente virtual, este asistente virtual disponible para los planes M y L de Kantan Software, en donde van a poder interactuar. Les presento a Cantana. Cantana es nuestro asistente. Vamos a saludarla, a ver qué nos dice Cantana el día de hoy. Ella pues se presenta muy amablemente e identifica que estamos dentro de la aplicación de gestor documental. Entonces ya Cantana me está identificando dónde estoy y por tanto espera preguntas relacionadas con gestor documental. Entonces le voy a decir, indícame cuál es, por ejemplo, tipos de documentos puedo tener en mi sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, estoy en este caso lanzándole una pregunta en un contexto más general para que me oriente acerca de cómo puedo operar en ese sentido. En este caso, pues me dice, en un sistema de gestión de calidad puedes manejar diversos tipos de documentos y me detalla algunos de ellos, manuales, en qué consiste,
políticas, procedimientos, ¿cierto? Instrucciones de trabajo, registros de calidad, etcétera, etcétera. También habla de documentos externos y pues me está haciendo una anotación. Ahora voy a hacerle una pregunta sobre el funcionamiento del módulo. Entonces le voy a decir, dime cómo puedo crear un documento. Entonces, ahora ya sé qué tipos de documento. Ahora quiero que me digas cómo los puedo crear. Entonces, observen cómo Cantana y Cantan Software en sí se les vuelve su aliado estratégico en los diferentes escenarios del diseño e implementación de sistemas de gestión. Entonces, todas estas herramientas están diseñadas para que ustedes puedan, en este caso, poder gestionar adecuadamente. Vamos a preguntarle de nuevo cómo puedo crear un documento en el gestor documental. Vamos a hacerle la pregunta más específica. En ese orden de ideas, pues digamos que él me va a servir como esa guía de orientación para que todo funcione, ¿no? Y vaya conforme a pues yo lo estoy necesitando. Perfecto. Entonces aquí él ya me da, mire que le hice la pregunta un poco más aterrizada. Me dice, para crear un documento en el gestor documental, en la plataforma, pues siga los siguientes pasos. Acceda al módulo de gestor documental, seleccione la opción para crear nuevo documento, presione el nuevo, pues digamos si el documento es avanzado. Vamos a irlo haciendo, ¿les parece, señores? Y lo vamos trabajando. Entonces me está diciendo que acceda al módulo, ya estoy en el módulo. Ahora me dice que vaya a la opción, en este caso, seleccionar el nuevo documento. Lo primero, en este caso, pues me voy a ubicar en la carpeta que yo quiero. Y aquí le doy en el nuevo documento. Aquí tengo unas opciones, es lo que él me está indicando acá. Dice que es documento interno simple, avanzado, fichero, Google Drive. En este caso, pues vamos a cargar un fichero. Luego me dice que rellene los datos del documento, como el título, la versión, el código. Pues título, la versión, el código, perfecto. Luego ya me va dando pues unos aspectos eh, adicionales como que debo subir el documento y demás. Entonces ya vamos a entrar un poco a detalle de lo que es pues, la gestión documental. Entonces, observemos antes de entrar a crear el documento, ya vimos cómo Cantana nos ayuda en esa gestión. Observemos en la parte izquierda, pues, qué nos ofrece Cantan Software. Lo primero que nos ofrece es una barra de búsqueda. En este caso, por ejemplo, yo puedo tener o puedo buscar aquí por una coincidencia de caracteres o algún documento, por ejemplo, hoja de vida. No sé si existe algo que se llame hoja de vida. Entonces, si yo doy en la lupa, pues el sistema me va a buscar si existe. Perfecto. Mira, todo lo que tenga coincidencia con hoja de vida. Recuerden, accesibilidad. Ah, yo quiero hacer una búsqueda avanzada, en este caso por un tipo de carpeta, ¿cierto? En particular, si quiero buscar por algún nombre, por ejemplo, busquemos algo que diga procedimiento. Si quiero buscar por algún creador en particular, por un código en particular, no sé si existe algo como procedimiento, no sé. Vamos a ver si existe algo. Y si mira, todo lo que responde a procedimiento, pues me lo está mostrando aquí. Perfecto. Luego encontramos la posibilidad de crear nuevas carpetas para aquellas personas que tienen, o sea, quiere decir que esta estructura de carpetas que ya trae Cantan Software predefinida para que ustedes, en este caso, pues tengan ya una línea basal de trabajo, pues pudiesen ustedes almacenarla con alguna otra carpeta adicional. También puedo consultar aquellos documentos que están vigentes hoy en día, ¿cierto? Hagan de cuenta que este es como un listado de documentos y yo puedo ver acá en esta opción, pues dónde o cuál es la ruta en la que se encuentra este documento. Este listado yo lo puedo imprimir, en este caso en el formato PDF, por ejemplo, si yo quiero. Y esto lo que va a hacer es que pues el sistema me haga la descarga. Si yo vengo a la descarga, ¿cierto? Entonces pues voy a tener allí
ese documento, por ejemplo, en formato PDF, que así yo lo decidí. Muy bien, continuamos. Ahora bien, si ya entramos, vamos a encontrar aquí el árbol de carpetas. Vamos a decir que vamos a crear un procedimiento para el caso de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí vamos a encontrar varias opciones, entre ellas, por ejemplo, opciones de eliminar, dependiendo del permiso que ustedes tengan, y unas acciones múltiples, en este caso que si yo quisiera pudiese señalar algún documento y pues hacer alguna tarea, por ejemplo, sobre él puntualmente. Pero pues lo más importante que quiero enseñarles el día de hoy, porque esta es una aplicación bastante densa, con harto botón y harta gestión accesible para ustedes, pues vamos a trabajar la opción de nuevo. Allí, como Cantana nos decía, pues yo puedo crear desde una nueva carpeta hasta un documento de diferentes tipos. En este caso, pues me interesa crear un documento tipo fichero, que quiere decir que yo ya tengo el documento y lo quiero adjuntar. Allí está el nombre del documento. En este caso vamos a trabajar un documento de preparación, o mejor, vamos a trabajar un documento, un procedimiento de trabajo seguro en alturas. En alturas, muy bien. Aquí viene la versión del documento. Ustedes pueden iniciar en la versión 1, en la versión 0. El código del documento. Entonces, según como ustedes lo tengan definido, digamos que para el caso yo voy a hacer algo muy sencillo, que el código inicia por las 3 letras iniciales del tipo de documento. En este caso, un procedimiento, guión y un correlativo. En este caso, por ejemplo, circuito. ¿A qué hace referencia esto de circuito? A la posibilidad de tener un workflow de revisión y aprobación. Entonces yo selecciono circuito de gestión documental. Una vez hecho esto, en la parte inferior se me van a cargar estas opciones de sede si soy administrador. Si no soy administrador, ya por defecto el sistema me deja ingresar y no me pregunta la sede. Luego, recuerdan lo que nos decía la norma de llevar el control de las versiones, pues yo aquí puedo poner comentarios asociados a la versión. Entonces, voy a poner aquí, teniendo en cuenta la ampliación en el desarrollo, por ejemplo, de actividades asociadas con trabajo en altura, trabajos en altura, se hace necesaria la elaboración de este documento. Por ejemplo, para evitar futuros accidentes. Y ya lo que ustedes quieran ponerle. Comentarios de la versión. Entonces, por ejemplo, versión inicial del documento. Perfecto. Ahora vamos a la opción de fichero. En la opción de fichero, pues yo puedo adjuntar mi documento. Por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo de procedimiento. Si yo soy administrador, tengo una pestaña para dar permisos sobre el documento, pero digamos que no vamos a ver esa parte porque eso solamente se le habilita a un usuario administrador. Y vamos a dar en la opción aceptar. Una vez hecho esto van a ocurrir varias cosas. Lo primero es que se nos ha habilitado esta pestaña que se llama Workflow, que antes no existía. En esa pestaña vamos a tener un botón de búsqueda y vamos a tener una tabla que nos dice la fase, es la fase del workflow en la que nos encontramos, en este caso la fase de elaboración, la fecha prevista, o mejor, la fecha en la que se aperturó esta fase, que es hoy 19, la fecha que hoy en día, como no lo hemos completado, por eso está vacía, la fecha en que se completaría, quién es el responsable actual, como el usuario con el que estoy adentro del sistema es mi admin, aquí aparecería Julio, bueno, el nombre de usuario que ustedes tengan configurado, pues aquí les aparecerá. Luego me dice el estado de la fase que está no completada y luego tengo una serie de acciones.
Estas acciones cabe resaltar que están atadas al nivel de permiso que yo tenga sobre un documento. La primera acción es poder previsualizar el documento. En este caso, si observan, de clic allí y lo que va a ocurrir es que el documento se me ha abierto en esta previsualización y pues yo ya tengo aquí todo lo que respecta a este documento. Entonces ya puedo ir navegando en el documento y lo tengo allí visible. ¿Qué más tengo por allí? La posibilidad de hacer un check-in. En este caso, si quisiera cargar nuevamente el documento, pues lo podría hacer allí. Poder previsualizar la información de esta fase, lo que llevamos hasta el momento, los comentarios que hemos hecho y poder editar esta fase. O sea, editar en este caso específico hace referencia a diligenciar información de esa fase y algo importante, poder completar. ¿A qué hace referencia completar? En este caso, si yo estoy en una fase de elaboración, pues al dar completar, voy a pasar a una fase de revisión. Allí yo digo, ok, de un listado de usuarios, de acuerdo a los roles, recuerdan aquello de los roles que nos decía la norma, pues yo ya previamente definí un rol que se llama gestor documental y tengo un listadito de personas que puedo asignarle esas tareas de revisión. Aquí en este caso es la señora Natalia y yo le voy a decir cuándo o para cuándo Natalia debería revisar ese documento. Vamos a decirle que hoy. Luego el sistema me da la posibilidad de alertar a Natalia que tiene pendiente la revisión de ese documento. Entonces, allí se nos va a pasar a esa fase de revisión, ya lo vamos a ver, pero antes de irnos allá, vamos a ver algunos aspectos relevantes. Lo primero es que se me va a ir generando una ficha del documento con toda la información trazable de todo lo que yo acabo de hacer. Aquí tengo el título, tengo la versión, tengo un comentario de la versión, que es la versión inicial, tengo el nombre del fichero que acabo de adjuntar, la fecha en que fue creado en el sistema, el estado en el que se encuentra, que es elaboración, el código que le acabo de asignar y luego me van a aparecer varios recuadros con la información que el usuario responsable de cada fase vaya alimentando acerca del documento. Aquí tenemos en la fase de elaboración, el usuario admin nos dijo esto, que teniendo en cuenta la ampliación del desarrollo de las actividades asociadas, bueno, se requería la elaboración del documento. En la fase de revisión no tenemos nada aún, porque el sistema apenas notificó y vamos a ver que el sistema aquí, vamos a descargar las imágenes para que lo vean un poco mejor. Y esa es Natalia, la persona a la que he notificado, y el correo que le deberá llegar a Natalia es algo como lo que yo estoy viendo en este momento. Dice, estimado gestor documental Natalia Petrelli, se le informa la responsabilidad de ejecutar la actividad de revisión en el documento con código tal, procedimiento de trabajo en alturas versión 1, que se encuentra nos da la ruta del app de gestor documental de Cantan Software. Si Natalia da clic acá, pues lo va a llevar directamente a iniciar sesión para que consulte directamente el documento. Asimismo, en la agenda de actividades de Natalia le va a aparecer esta actividad pendiente. Muy bien. Hecho esto, pues continuemos, ¿cierto? Entonces, estamos pasando a una etapa de revisión. Entonces, Natalia puede previsualizar el documento. Recuerdan que aquí puede previsualizarlo. Y Natalia, por ejemplo, al leer el documento, digamos, ella se centra mucho en el procedimiento, permisos de trabajo, y observa que todo está en positivo, ¿no? Que todo, bueno, y si no cumple, falta incluirlo. Entonces Natalia puede venir acá, darle en el lápiz y decir, en este caso, conforme, ella dice que no, entonces, favor, incluir en el flujo de trabajo las actividades a realizar en caso de incumplimiento por parte del trabajador. Muy bien.
Entonces Natalia ya puso su observación, entonces dijo que no era conforme, le da a completar, el sistema dice, ¿cuándo debería? Aquí el sistema va a notificar, automáticamente él sabe quién fue el que elaboró y le va a notificar. ¿Cuándo debería? Pues yo puedo decirle que puede ser hoy mismo, puede ser como fecha prevista mañana, ya ustedes lo definen, pero digamos que sea hoy mismo para que esto sea mucho más eficiente. Entonces damos en OK y pues lo mismo, el sistema va a notificar, en este caso, al señor admin, que es el usuario que creó, que tiene una tarea pendiente. Y si venimos, viene algo interesante acá. Lo primero es que en la revisión, y aquí es un tema de trazabilidad supremamente importante, ¿no? Entonces, aquí nos dice el usuario, en este caso, como yo lo estoy haciendo desde mi usuario, señoras y señores, a pesar de que el responsable es Natalia, el sistema identifica que te estoy engañando. O sea, oye, quien me lo diligenció no fue Natalia, fuiste tú. Y aquí nos queda completamente trazable. Importante, de todas maneras, en adelante nos dice la fecha en que se ejecutó, si que en este caso que no fue conforme y me dice qué debo hacer. Y acá también me ha llegado la notificación de que pues debo hacer ajustes al documento. Entonces, supremamente interesante todo esto que estamos viendo y por supuesto alineado a lo que vimos hace un momento del control documental. Lo mismo, la persona viene, cuando ya el documento lo tenga ajustado, pues él podrá venir acá, busca la versión XXX del documento y ya lo tiene y se fue. Entonces ya ha dado de alta nuevamente el documento, entonces viene al lápiz, vamos a notificar a Natalia que ya el documento, entonces le vamos a decir se ha procedido con la inclusión de lo solicitado. Quedo atento a sus comentarios. Perfecto. Damos en la opción completar. Lo mismo, en este caso pues seleccionamos aquí a Natalia, cuando lo debería ver Natalia, y damos en la opción completar, le vamos a enviar el correo a Natalia y Natalia va a estar al tanto. Recuerden, estas herramientas colaborativas es un beneficio supremamente interesante que pues ustedes tendrían allí. En la parte de la revisión, aquí yo lo estoy haciendo con un mismo usuario, ¿no? Pero digamos que aquí están interactuando, o mejor, un mismo usuario desde la plataforma, pero aquí pues cada uno va a interactuar desde su pedacito. En la revisión, Natalia vuelve y mira el documento, perfecto, ya el documento está acorde. Entonces Natalia dice, OK, está conforme, entonces paso para aprobación. Muy bien, entonces una vez pasa a aprobación, pues debemos escoger quién es el responsable en nuestra organización o en el proceso por el cual estamos creando el documento de hacer esa aprobación. En este caso es el señor Rubén Cárdenas. Le podemos definir una fecha prevista y lo mismo, le vamos a enviar la notificación. Entonces ya aquí comenzamos a transitar todas las etapas del flujo. Venimos aquí, entonces el señor Rubén entra a su correo, le llega la notificación en su agenda de actividades, entra acá, dice OK, el documento está, ya Natalia aquí ya me llegó la notificación, ya Natalia lo revisó, perfecto, Natalia es la persona experta en esto, entonces se puede proceder con su publicación. Perfecto. Entonces venimos acá, muy bien, que nos quede bien organizado, damos en completar y pasamos a la parte de publicación. Resulta que la publicación la hace, por ejemplo, Joana. Entonces, Joana es la encargada de publicar, podemos notificar a Joana, ya que nos acompaña en el workshop, pues pongámosle trabajo a Joana. Entonces Joana debes publicar el documento, muy bien, entonces Joana viene acá, como ya ella observa, ella antes de la publicación puede venir a ver, perfecto,
ya se ajustó el documento, aquí Natalia dijo que sí, que pasa aprobación, aquí este otro señor dijo que sí, que se puede proceder con la publicación, muy bien, yo no tengo problema, yo cumplo órdenes en este sentido, entonces Joana aquí ya le llegó la notificación, perfecto, entonces Joana Pérez dice se procede a publicar, completamos y vienen varios puntos interesantes. Lo primero, el sistema automáticamente me dice, oye, debes hacer una revisión de vigencia de este documento. Dime cuándo estaría bien. Entonces, de acuerdo a nuestro procedimiento, pues nosotros decimos, en este caso lo va a hacer Joana y digo, ok, en 2 años, de acuerdo a ese tipo de documento, estamos a septiembre 19, ¿verdad? En esa fecha, en ese caso, pues tendré que hacer esa revisión. Una vez defino cuándo tengo que hacer o cuándo iría a hacer la revisión periódica y hago el paréntesis, el sistema envía alertas eh, tiempo antes de que se venza ese plazo. Él ya está preparado para notificarlos. Aspecto supremamente importante porque en 2 años eh, yo me acordaré, pues difícilmente. Luego de hacer eso, yo puedo distribuir este documento a un solo clic desde la plataforma, señores. Entonces, observen que tengo esta interfaz. Aquí tengo varios elementos. Primero, yo puedo determinar un asunto y un cuerpo de correo. Digamos que el tiempo no me da, no, no tengo tiempo para redactar correos. Cantan Software lo hace por mí. No voy a hacer nada. Aquí tengo un check en donde puedo adjuntar la ficha. Aquí puedo generar un enlace para ingreso a la plataforma y aquí puedo adjuntar el documento directamente. Luego la fecha en que lo estoy distribuyendo, puedo distribuirlo a un tercero o puedo distribuirlo al listado de personas, por ejemplo, cargos o roles que tenga dentro de mi organización. Digamos que se lo voy a distribuir a Natalia, se lo voy a distribuir a Joana. Uy, estoy escribiendo mal el nombre de Joana. Joana Pérez, se lo voy a distribuir a Juan Pablo y se lo voy a distribuir a Rubén. Miren que los he seleccionado ahí a un solo clic y damos en aceptar. Ya los tengo acá. Ahora, si ellos pertenecen a un mismo rol, simplemente o a un cargo, con seleccionar el cargo, el sistema ya entiende que a todos tiene que distribuir. Luego damos en la opción de guardar y enviar. Con esto, lo que va a hacer el sistema es que va a enviar este documento, ¿cierto? Va a enviar este documento adjunto por correo electrónico con un contenido de mail predefinido. Y ahora lo vamos a ver. Mientras tanto, vamos a explorar un poco las funcionalidades que aquí tenemos. La primera, yo podría descargar desde aquí el documento. En este caso, voy a tener aquí el documento ya descargado. Muy bien. Segundo, yo puedo generar una vista previa del documento. Aquí directamente puedo tener una vista previa. Qué chula, ¿no? Esta vista. Muy bien, puedo ampliarlo, señores. Miren cómo se ve de bien. Por aquí ya me han comenzado a llegar las distribuciones del documento. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Yo pudiese editar el documento, pudiese generar nuevas versiones, importante. Aquí tengo toda la trazabilidad de lo que se lleva, ¿cierto? Y aquí el documento, una vez ya se distribuyó, viene algo importante, y es que pasa a estado vigente. Si yo regreso acá a la raíz de la carpeta, voy a ver que este documento, si observan, se pone en color blanco y por ejemplo este que está en elaboración está en un color verde. Muy bien. Ahora, me están llegando las distribuciones. Todas me llegan a mí porque tengo redireccionado el correo. Observen la preforma de correo. Entonces, información del documento. Estimado, se le informa que el documento, digamos que Cantan nos elaboró esta plantilla, nos hizo la tarea. Adicional, si alguien intentase, en este caso, por ejemplo, intenta
ver el documento, observen que yo puedo destinar una marca de agua ya previamente establecida diciendo que el documento es una copia controlada. Importante. Ahora, ¿qué otro aspecto relevante? Si yo ingreso en el documento, yo puedo, si vengo a la opción de lista de distribución, saber a quién se lo envié, cuándo se lo envié. ¿Cómo lo hago? Puedo imprimir un log de destinatarios. Entonces vengo acá, lo voy a abrir y observen, aquí está toda la trazabilidad del documento. Y si bajamos, aquí me aparece quién lo envió, qué fecha lo envió y a qué hora. Esta hora pues corresponderá al servidor en donde esté ubicado el centro. En este caso dice que son las 19:18 porque esta demo está en España. Que si le adjunté el documento, a quién se lo envié, el cargo que desempeña en la compañía, a qué departamento o área pertenece y cuál es el mail al que fue enviado. Entonces, supremamente interesante, ¿no? Interesante este tema. Vamos a devolvernos un poco y a ver otras funcionalidades rápidamente porque ya el tiempo se nos hace un poco corto. Vamos a tener aquí un histórico de versiones del documento. Entonces, en la medida que el documento vaya pasando por diferentes versiones, va a tener aquí este listado. Vamos a devolvernos. Yo puedo, si tengo permisos de administrador, eliminarlos, tener un log acerca de qué se ha hecho en este documento. Entonces tengo qué usuario, qué acción realizó y qué operación realizó, la fecha y la hora. Puedo imprimir este log, importantísimo, señores. Sus áreas de seguridad de la información se lo agradecerán. Aquí van a tener el log. ¿Qué más puedo hacer sobre este beneficios tengo acá? Porque todo esto redunda en beneficios. Puedo mover, si quiero mover un documento de una carpeta a otra, lo creé donde no es, entonces voy a moverlo a políticas, siendo que es un procedimiento. Aquí dice, oye, voy a cambiar la codificación. No, no me interesa cambiar la codificación. Entonces, si vengo a políticas, pues voy a tener el procedimiento. Voy a llevarlo nuevamente a dejarlo donde estaba, ¿no? Para que me sea un poco coherente el ejercicio. Mover y le digo que voy a irme a procedimientos. Perfecto. Muy bien, no voy a mover el código. Muy bien, ¿qué más puedo hacer por el documento? Puedo relacionar otros documentos. Digamos que muchas veces los documentos tienen anexos, guías, algo, entonces yo puedo añadir, digamos que aquí voy a añadir un documento muy sencillo, un registro, por ejemplo, esta hoja de vida. ¿Sí? Ahí puede ser un diagrama, algo que esté asociado a ese documento, ¿cierto? Puedo relacionarle uno o más. Quiero navegar desde el documento padre al documento hijo. A un solo clic voy a ese documento anexo o relacionado. Mire que yo aquí lo podría descargar, previsualizar, o puedo volver al documento relacionado. En este caso, voy a regresar. Perfecto, muy bien. Y me aparece esta pestaña documentos relacionados. Puedo, en este caso, por ejemplo, publicar un documento. Esto aplica mucho para políticas, documentos que deben ser de conocimiento público. Y en este caso le puedo dar OK. Al darle OK, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la posibilidad de generar una URL que si yo doy clic acá, me va a descargar el documento. Observen, ustedes lo pueden poner como embebido en una página web, esa URL, pero lo más interesante es la posibilidad de este código QR. Los invito, por favor, señores líderes, señores gerentes y todos los que estamos en el mundo de los sistemas de gestión, doy un minuto o medio minuto para que ustedes escaneen este código y se van a dar cuenta que automáticamente en sus dispositivos móviles, cabe aclarar que tienen que tener una aplicación lectora de código QR, automáticamente van a tener el documento. Quien lo haya podido escanear y lo obtenga en este momento, por favor, dedito arriba, ¿cierto? Con
esta acción completamente posible que nos permite o nos facilita la vida en el día a día de la administración de los sistemas de gestión. Perfecto, muy bien. Voy a quitarlo por aquello del tiempo. Voy a generar una última acción y es poder generar diferentes versiones del documento. Antes sin ello, permítame un momento. Recordemos que el documento lo hemos dejado en la fase de estamos acá en la fase de vigencia. Entonces, en la fase de vigencia, digamos que Joana ya pasaron los 2 años y Joana dice, ok, el documento se daría de baja, requiere actualizar o está vigente y simplemente programo una nueva revisión. Digamos que requiere actualizar y vamos a decirle aquí que es necesario incorporar nueva legislación. ¿Sí? Digamos que vamos a ponerlo así y le vamos a dar completo. Esto es para que ustedes vean la posibilidad de tener estas nuevas versiones. Entonces, si le damos allí, lo primero es que si vengo al procedimiento, ok, todavía está vigente, ¿cierto? Pero ya aquí puedo dar en la opción de nueva versión, digamos que es un documento de fichero, el sistema ya me dice que automáticamente la versión 2, le asocio el circuito, pongo los comentarios, inclusión de nueva legislación, lo mismo aquí en el control, entonces se incluye la siguiente legislación, entonces por ejemplo, y ya ustedes pondrían ahí pues todo lo que le incluyeron al documento. Adjunto, él está esperando que yo le cargue el documento actualizado y vamos a dar en la opción aceptar. Muy bien, al hacerlo de esta manera ya hemos creado una nueva versión del documento. Digamos que vamos a hacer un tránsito rápido, ya ustedes vieron hace un momento. Vamos a completar rápidamente. En este caso vamos a pasar, digamos que Natalia es la que nos revisa. Perfecto, ya no vamos a enviar más notificaciones porque mi correo ya está lleno. Aquí vamos, digamos que ya Natalia lo revisó, está ok el documento. Paso un poco rápido porque ya vimos esta funcionalidad detalladamente hace un momento. De igual manera aquí se deja el video de todo lo que hemos estado revisando el día de hoy, ¿cierto? Aquí ya va a aprobación. Entonces en la aprobación, digamos que sí, se aprueba, ok. Se pasa a publicación. Y en la publicación vuelve que es Joana. Y ya en esa publicación, este documento, esta nueva versión nos va a entrar en vigencia y nos debe poner en obsoleta la versión anterior. Entonces aquí dice, desea mover la versión anterior del procedimiento de trabajos seguros a una nueva carpeta. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros podríamos tener una única carpeta de documentos obsoletos que la podemos crear sin problema, pero en este caso le vamos a decir que no, cancelamos. Ahora vamos a decir acá, en este caso, a programar la revisión de vigencia, ¿cierto? Digamos que, y en este caso vamos a, él nos dice, ¿desea generar un mail de distribución? Digamos que sí, ya esta funcionalidad la vimos, entonces es básicamente el mismo escenario. Lo interesante acá es que si venimos y consultamos, vamos a ver varios escenarios. Lo primero es que ya tengo 2 procedimientos con el mismo código, pero versiones diferentes, identificados de tal manera que el que está obsoleto está en un color rojo y el que está vigente está en color blanco. Si estuviese en elaboración estaría en un color verde. Y si yo ingreso a la ficha del documento, pues este me aparecería con un estado obsoleto.